Es necesario que nosotros nos enfoquemos en ¿por qué producimos rumiantes? La producción de bovinos a nivel nacional como a nivel internacional. La ciencia nos dice que a nivel mundial existen 2 billones de rumiantes disponibles para mejorar la nutrición animal, ya que estos nos proveen el 70% de la proteína que nosotros diariamente consumimos y el 80% de la leche producida en todo el mundo. ¿Qué pasa? Sin embargo, según la FAO, existe la necesidad creciente debido a la creciente incremento de la población en el mundo respecto a la producción de alimentos de origen animal. Nosotros tenemos la responsabilidad, los países del trópico, de alimentar el mundo y asegurar el consumo de alimentos. Precisamente se nos dice, la ciencia nos afirma de que hasta el año 2050 nosotros, países en vía de desarrollo, vamos a alimentar al mundo, precisamente con productos de origen animal, de buena calidad nutricional, como es la leche y la carne. En lo que respecta a las pasturas, precisamente parte de las áreas agrícolas en el mundo, existen aproximadamente 3 billones de hectáreas de pastos. ¿Y por qué son importantes los pastos? Porque son los alimentos más baratos para la alimentación animal, ya que estos proveen cerca del 90% de los nutrientes que los animales necesitan. Podríamos decir que en Nicaragua casi el 100% de los nutrientes que los animales necesitan lo proveen los pastos, cuando no se da suplementación estratégica. En Nicaragua, los pastos, pues tenemos un potencial productivo de más de 3 millones de hectáreas. Actualmente se habla de 4 millones de hectáreas que tenemos, pero estas son las cifras oficiales, precisamente del último censo nacional. Tenemos una población de 4 millones de cabezas, actualmente se habla de 6. A pesar del enorme potencial que tenemos en la producción de forraje, precisamente la carga animal, es decir, no tenemos la capacidad de tener una unidad ganadera que es un equivalente a 400 kilos de peso por hectárea. Ni una cabeza ganadera por manzana. ¿Cuál es la razón? Precisamente el 70% de nuestras pasturas son naturales, de baja productividad. Aunado a ello, tenemos el problema de degradación de pasturas y esta es una situación agravante, sobre todo con las condiciones actuales de cambio y de variabilidad climática existente, como decía el profesor Brian Mendieta. La otra situación que nos agrava es que apenas tenemos una tasa de renovación del 5% y la tasa de degradación es el 12%, o sea, hay más degradación de las pasturas que lo que nosotros estamos renovando. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver con conocimiento de manejo y esa es una situación muy importante porque se nos decía, ¿no? El 70% de nuestras pasturas son naturalizadas y ellas han soportado el manejo en base al conocimiento antropocéntrico, en base al conocimiento del productor. Sin embargo, las pasturas mejoradas, adaptadas a nuestro medio, precisamente requieren otro tipo de manejo. Sin embargo, muchas veces el productor no ha sido capacitado respecto al manejo adecuado de cada una de las especies. Y esa es la razón por la cual tenemos un manejo todavía extensivo y está de moda en ese sistema de producción extensivo el sobrepastoreo, sobre todo en la época seca. También existe un periodo inadecuado de días de descanso y de días de pastoreo. Lamentablemente, pues, es importante decir que los pastos tienen 2 elementos críticos dentro de su crecimiento. Tenemos el crecimiento inicial y el crecimiento en floración. El periodo mínimo de descanso debe ser al menos 15 días. Y el periodo de ocupación en condiciones intensivas debería ser de 2 a 3 días. Sin embargo, nosotros sabemos de que muchas veces estamos metiendo los animales día de por medio, cada 5 días, cada 7 días. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros acabamos de terminar
un estudio de caracterización de recursos forrajeros, su uso y manejo, y esa es el 60% de 85 productores que están presentes aquí en este congreso, nos dijeron eso. Que sobre todo en la época seca, muchas veces se le abre la puerta y no hay dominio en el pastoreo. La otra situación es la falta de programas de fertilización o abonamiento. Las estrategias que tenemos para el abonamiento es el uso del estiércol y la orina, que más adelante lo vamos a ver sobre los pastoreos racionales. Pero en el sentido de los pastos de corte que estamos promoviendo y otras especies de alta producción por unidad de superficie, por unidad de área, necesitamos reciclar los nutrientes. Hemos dicho de que los factores externos, los insumos externos, tenemos que reducirlos en nuestro sistema. Y en este sentido, la fertilidad del suelo, en el cual nosotros tenemos muchos análisis, incluso el compañero que decía de Santo Domingo, tenemos ese análisis, pero no solamente es la baja fertilidad del suelo, también tenemos que ver con textura y estructura del suelo, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces no tenemos un programa de abonamiento, sin embargo, las universidades y otras instituciones están haciendo el esfuerzo de buscar alternativas. Existe un trabajo interesante de la Universidad Nacional Agraria que nos indica que podemos utilizar el biol hasta 10.000 litros por hectárea al año, 2.000 litros por corte. Quizás esto para muchos es imposible, pero nosotros como INTA estamos recomendando que al menos después de cada corte, 15 días después de cada corte, echemos el estiércol ya fermentado al área del cultivo y aplicando al menos 1 quintal de urea al año, al medio quintal por manzana, para promover el crecimiento, la producción y la calidad de los forrajes que se producen en la finca. La otra situación, que es la herencia de los españoles, es la quema de las pasturas. Lamentablemente se sigue quemando como unas prácticas fitosanitarias, sin embargo lo que estamos quemando es la vida del suelo, la materia orgánica y los microorganismos benéficos que contribuyen a la degradación sobre todo de la materia orgánica, y ese nitrógeno importante que representa el 2% del nitrógeno total en el suelo, eso va a aportar al crecimiento de las pasturas. En la medida que quemamos, la disponibilidad de nitrógeno en la materia orgánica, la disponibilidad de fósforo y otros elementos se van a ir disminuyendo. Porque es la materia orgánica lo que se descompone, lo que le va a dar vida sustentable a nuestras pasturas en el tiempo. De igual manera tenemos la presencia de plagas y enfermedades. Tenemos problemas de salivazo, problemas de gusano medidor, falso medidor, Mosis latipes, que ustedes más que yo sabemos de que estas plagas son voraces y son importantes, ya que no transmiten, en el caso del salivazo, transmite una enfermedad micoplasmática que en el retana vemos que se quema, el Toledo se está quemando. En el caso del Paracaribe, de igual manera, tenemos especies susceptibles a estas enfermedades y a estas plagas. Entonces, es importante al momento de seleccionar los pastos, identificar qué plagas y enfermedades tenemos. Y esa es una tarea de todos. La otra situación es la baja disponibilidad de pastos adecuados a nuestras condiciones. Ya decía el doctor Mendieta, el caso del marango. Sí, una opción interesante. La Universidad Nacional Agraria nos ha aportado mucha información sobre la calidad nutricional de esta especie, pero en condiciones de cierta textura del suelo. Acá en Chontales, pues lamentablemente no en todos los suelos nos ha funcionado. Sin embargo, existen otras especies que más adelante vamos a conocer, que es la que nosotros estamos promocionando con el objetivo de incrementar la disponibilidad de alimentos, mejorar el consumo, la disposición de nutrientes, para tener un desempeño animal adecuado al sistema que tenemos. La falta de selección de especies para el establecimiento, pues tenemos ese problema que tiene que ver con caracterización de los recursos. Lamentablemente el reto hacia el cambio climático es identificar los recursos finca por finca. Ese es un trabajo que estamos haciendo nosotros. Aunque estemos en la misma zona, existe una variabilidad climática, microclimas muy particulares en cada zona. Por otra situación también tenemos los problemas de cambio y variabilidad climática, que es la presencia de la sequía, las inundaciones. No tenemos superpastos ni superespecies que se adapten
a 2 años consecutivos de sequía, como tuvimos hace unos años atrás, ni tampoco a inundaciones y encharcamientos. No tenemos esas especies adecuadas. Otro problema que tenemos es los drenajes. Una de las situaciones que yo le decía a don Marvin, no es tanto el problema de baja fertilidad en la finca de don Marvin relacionado a un pH de 4.3, que es un pH extremo para los pastos. Sin embargo, las braquiarias toleran ese pH. El problema de don Marvin es el exceso de humedad. La estructura, el tipo de arcilla que hay en el suelo no permite de que el agua drene y por consiguiente el animal cuando va a pastorear, imagínense 400 kilos pastoreando, el problema de erosión laminar y de compactación que los animales hacen, arrancan ese pasto. Entonces tenemos fincas típicas de que son mejores en el verano que en el invierno. Y eso es un caso específico de la zona de Santo Domingo y La Libertad. A diferencia del ayote, que está dentro de la misma zona, pero con características biofísicas diferentes. También es importante destacarlo, la presencia de árboles, de cercas vivas, de sistemas silopastoriles, ha sido muy poca. Y esto es importante, sobre todo en la parte seca de Chontales. Es lamentable hablar de chontalinización, pero esa es la realidad. Hay pocas especies que aportan, o árboles multipropósitos que aportan beneficios particulares a la pastura y a los animales bajo pastoreo. Todo esto trae consigo, la degradación trae consigo la baja productividad por unidad de superficie. Y al hablar de productividad, hablaron los compañeros de Costa Rica, que precisamente al reducirse la producción e incrementar los costos, pues no es atractivo la ganadería. Sin embargo, tenemos una enorme oportunidad, ya que nosotros los recursos externos son mínimos. Entonces, en este contexto, esto que está acá son resultados de investigación donde se demuestra que en la medida de que nosotros tenemos pastos en proceso de degradación, como se puede ver en esta tabla, este es un trabajo que se hizo a nivel de Centroamérica, en diferentes países, incluyendo Nicaragua, Honduras, Guatemala, y las conclusiones son que en la medida que las pasturas se van degradando, la capacidad de carga, por ejemplo, en una pastura en buenas condiciones, donde no está degradada, podemos tener 2 animales equivalentes a 400 kilogramos. La producción de leche se va a mantener en 1.500 y algo en la producción total. La relación entre la producción por vaca no va a disminuir ni tampoco pérdidas, pero si tenemos acá, como estamos hablando en Nicaragua y otros países, donde la degradación de severa a muy severa, tenemos cargas animales. Esta es la situación de nosotros. Tenemos menos de un animal por hectárea, tenemos una producción de leche reducida, casi de 40 kilogramos, 40 litros por manzana por año y unas pérdidas aproximadamente de $740 por manzana. En estudios que se han hecho, se habla que en Nicaragua hay 50 kilogramos de pérdida por manzana en los 6 meses de sequía y por consiguiente más de $500 en concepto de producción de leche. Este estudio está un poco más aterrizado, se habla de más de $700 por animal, por lactancia por año. Esas son las pérdidas debido a la degradación de forraje en países como nosotros. ¿Cuáles son las alternativas? Lo que hablaba el profesor Mendieta. Sistemas silopastoriles, que es una especie de asociación. Un sistema de asociación de árboles con pastos y donde interactúan los animales en su entorno, manejado por el hombre, obviamente. ¿Por qué son importantes? Porque a través de ello, el profesor Nadir nos va a hablar del incremento, cómo se incrementa la producción de leche, la producción de carne, con los sistemas, con sistema y sin sistema. ¿Cuáles son los beneficios? Hay una palabra muy interesante que se llama resiliencia. Los sistemas silopastoriles son sistemas resilientes, son sistemas que se adaptan a todos los cambios de clima que hay. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de especies en diferentes estratos. Hay plantas más altas que aportan de una u otra forma. Cada árbol que hay en cada potrero tiene una función biológica específica. Sin embargo, nosotros muchas veces somos discriminantes porque queremos que el árbol
no afecta el crecimiento de los pastos, pero lamentablemente el ganado necesita sombra. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, son sistemas de adaptación y hay mayor diversidad en este sentido. Por otro lado también, aquí hay una cierta situación respecto al aporte nutricional de algunas especies arbóreas. Se habla de que las leguminosas y algunas plantas no leguminosas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno, que es un elemento importante para mejorar la producción y calidad de los forrajes. Sin embargo, tenemos que decir la realidad. Tiene que haber una interacción entre el suelo, el pH del suelo, la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad de microorganismos y esa especificidad entre los microorganismos para que haya fijación biológica. Diferentes investigaciones han demostrado que sí, las leguminosas y otras plantas, incluso los pastos, pueden fijar nitrógeno. Los pastos como la braquiaria pueden fijar nitrógeno, quizás no tan eficiente como las leguminosas, pero hay un aporte nutricional importante de algunas plantas directamente e indirectamente. Directamente porque hay aporte en el sumidero de carbono y en el sumidero de nitrógeno en el suelo. Y por otro lado, indirectamente, porque cuando los animales pastorean y ramonean, ellos consigo llevan nutrientes provenientes de las pasturas y provenientes de los árboles. Aquí podemos ver las interacciones que hay en un sistema silvopastoril. Las plantas están aportando nutrientes, están produciendo nutrientes a bajo costo y esto muchas veces llena las necesidades de muchos de nuestros animales que tenemos. Animales en producción de 8 a 10 litros en los sistemas silvopastoriles satisfacen la mayor parte de sus necesidades. Y esto es muy importante mencionarlo. Cuando existen leguminosas, las leguminosas al fijar el nitrógeno, que representa el 5% anual, y de ese 5%, el 2% lo proveen hacia los pastos. Entonces los pastos, cuando existen leguminosas que fijan nitrógeno, se incrementa la concentración proteica. Se mejora la calidad, se mejora el rendimiento y la fertilidad potencial del suelo. Eso es un beneficio de los árboles y de las leguminosas en potrero. La otra situación que también, no voy a redundar mucho, ¿no? Porque la otra presentación nos va a hablar un poco. El cambio climático, el incremento de la temperatura hasta 1 grado actualmente, ha hecho que muchos de nuestros animales, sobre todo en la época seca, se da el fenómeno de estrés calórico. Y el estrés calórico, como se puede ver acá en esta fotografía, es el incremento de la temperatura corporal. Entonces el animal necesita tener mecanismos más eficientes, energía más disponible para disipar calor. Y los efectos bien marcados del estrés calórico provoca reducción precisamente en el consumo de los forrajes, porque se incrementa la producción de metano y eso es el calor corporal, producto en este caso del ácido acético. Al producir más metano, pues el animal tiene que tener mecanismos de disipar calor a través de la sudoración, convección, etc. Se reduce la tasa de preñez, la espermatogénesis, o sea, hay muchos factores que el estrés calórico provoca, incluyendo muerte embrionaria. Por consiguiente, es muy importante considerar que en un sistema de pastoreo es necesario disponer de alimentos, pero también de condiciones adecuadas para el confort animal. Nosotros hemos hecho trabajo, sobre todo en las zonas como en el Rama, en el Centro Experimental Augusto C. Sandino, donde evaluamos el comportamiento de los animales en sistemas sin árboles y con árboles. ¿Cuáles fueron los hallazgos? De que nosotros observamos que los animales con árboles pasaban más tiempo durante el día pasteando, de 8.9 a 10 horas al día, se reducía la temperatura corporal y se incrementaba el consumo. Por consiguiente, los animales tenían más ganancia y más producción de leche. Sin embargo, en sistemas tradicionales, precisamente a las 10 de la mañana ya los animales solamente buscaban dónde echarse y rumiar y esperar y compensar su tiempo de descanso, se compensaba con el tiempo de alimentación.
Algo muy importante que tenemos que destacar, que uno de los sistemas que nosotros estamos promoviendo como INTA es lo que tenemos en campo. No vamos a inventar el agua helada de sistemas en callejones. Existen fincas modelos. Nosotros conocemos que sí funcionan. Un sistema silvopastoril per se, que es leguminosa o árboles de alta productividad y alta calidad con las especies de pasto. Pero también no olvidemos que dentro de la resiliencia es importante identificar los recursos que tenemos. Y los recursos biológicos en Nicaragua son muchos, son diversos y por consiguiente son importantes, igual que otras especies introducidas. Recordemos, si nosotros hablamos de sistemas silvopastoriles como hay en Colombia, que utilizan Leucanena Cunningham, la Cunningham no se adapta a condiciones de pH tan ácidos como lo que tenemos precisamente a partir de Santo Tomás para allá, pH de 4.8 hasta llegar a la rama de 4.3. A esas condiciones de precipitación no se adapta. Ya decíamos el tema de Marango, tampoco. No solamente el pH, sino la estructura de suelo. ¿Cuál tenemos? Las opciones son pocas. Cratilia, que tiene un crecimiento lento, ustedes lo saben porque lo tienen. Morera es exigente a fertilidad, sobre todo fósforo. Estamos con el problema, la situación del botón de oro, excelente, tolera acidez, pero como cualquier planta forrajera tiene una vida útil corta, de no más de 2 años. Sin embargo, tenemos otras especies, como el guanacaste, el genízaro, el guásimo de ternero, madero negro, jícaro sabanero. Eso ustedes lo conocen, está en la finca, sobre todo aquí en Chontales. ¿Por qué es importante retomar esto? Porque actualmente se han incrementado actividades donde la gente está pagando para la recolección de guásimo de ternero, para el uso de forraje. Nosotros hicimos una investigación, lamentablemente, pues no escribí resultados, para no hacerlo complicado, pero nosotros a través de una mezcla 70% CT115 y 30% guásimo de ternero, con un rebrote de 45 días, acá en Chontales nosotros incrementamos una ganancia de peso de 300 gramos a 650 y hasta 800 gramos, en dependencia del tipo racial. Y nos hemos olvidado de que el guásimo de ternero, el fruto tiene casi 6% de proteína. El jícaro sabanero, el fruto, tiene 23% de proteína. ¿Cuáles son las proyecciones con el programa de ganadería, el programa bovino? Utilizar la gente de Occidente, el INTA de Occidente, está ensilando la pulpa de jícaro. Nosotros queremos incluirla en bloques multinutricionales. Queremos también incluirla de una u otra forma en sales proteicas. Ya estamos evaluando esa parte para mejorar la dieta de los animales. Porque es un recurso valioso que está en la finca y que muchas veces el productor prefiere comprar el concentrado, que cada día se encarece más por el tema de la soya y los recursos externos. Y es algo que lo tenemos. La gente de Acoyapa utiliza jícaro. Por lo menos 6 productores que nosotros entrevistamos, hicimos esta investigación, utilizan jícaro. Porque está disponible. ¿Qué es lo que tenemos? Estos son valores reales que a través del programa bovino se mandaron a hacer las muestras a la quiza y esos son valores que tenemos. No son valores hallados en México, por ejemplo, que se utiliza mucho, en Colombia, en otros países. Es la realidad de nosotros. Y esto es importante como una línea base, como marco de referencia para formular raciones o algunas estrategias de alimentación, de suplementación, bajo condiciones locales. Por otro lado tenemos el guanacaste, casi 17% de proteína. El guanacaste es una situación bien real. En la zona, por ejemplo, del Coral, San Miguelito, nosotros tenemos muchos problemas de envenenamiento, de fotosensibilización por el problema de guanacaste. ¿Cuándo se da eso? Cuando el productor no tiene forraje, otro tipo de especie. Y el retana se secó, los animales andan detrás del guanacaste y lamentablemente, pues, una reacción alérgica que le da a los animales, ellos se pelan. Hay urticaria y otros problemas a nivel de salud de piel. ¿Qué están haciendo los productores? Botando los guanacastes. Señor, es un recurso valioso que podemos colectar, podemos secar, podemos hacer harina y más adelante, a través de estudio de investigación, podemos darlo, como decía anteriormente, en bloques multinutricionales o formular sales proteicas para utilizar el recurso que tenemos.
Por eso es muy importante la investigación en este contexto. El genízaro, de igual manera, 12%, el poró, el equeme playero. La zona, por ejemplo, del coral, hay mucho el equeme, son zonas bajas. Ese es un recurso. Una de las situaciones que nos lamentamos, pero es la realidad. De los 85 productores entrevistados, en 11 municipios, solo uno utiliza el forraje y se lo da a los animales servidos. El 84, más del 90 y pico % de ustedes no utilizan los forrajes que están ahí. Y esa es una realidad. Y es un recurso que tenemos. Otra situación es madero negro. Sí, madero negro tiene ácido cumárico que reduce el consumo, pero presecado o ensilado, muy bueno para la alimentación animal. Entonces, estas son información importante, valiosa, porque nosotros podemos formular elementos basados en los recursos que tenemos. Otro componente del sistema silvopastoril son los bancos forrajeros. Ya nos han dicho los expositores anteriores. Necesitamos recursos valiosos. El amigo de Costa Rica nos decía, no, necesitamos zonas compactas. Lo que pasa es que los rendimientos de los bancos forrajeros, en dependencia de la densidad de siembra, son bajos. Muchas veces menos de 15 toneladas de materia seca al año. Por consiguiente, ya sabemos, gracias a la Universidad Nacional Agraria y sus investigadores, el enorme potencial que tiene el marango para ciertas zonas en Nicaragua. Pero también tenemos que decir que Cratilia se ha investigado, lamentablemente, pues el consumo de Cratilia no ha sido muy buena, fresca, pero se puede presecar al menos 6 horas y se le puede dar a los animales. El tema de la yuca a nosotros es interesantísimo, porque la yuca se adapta a todas las condiciones de suelo. Y es un recurso, como ustedes vieron en Costa Rica exporta la yuca, pero nosotros, si bien es cierto que exportamos, tenemos muchas áreas que estamos desperdiciando el forraje. Y ese forraje es valioso que vamos a ver más adelante. Tenemos morera, hemos hecho trabajos de morera. Y está más que decirlo que morera también es un recurso valioso. Lamentablemente, la desventaja que tiene morera para mí es que precisamente su única forma de reproducción, al menos en Nicaragua, es vegetativo. Entonces tenemos que estar buscando los esquejes que nos limita un poco. Y las densidades también no son tan altas. Nacedero y botón de oro. Actualmente el programa bovino está llevando nacedero. ¿Cuál es la idea? Igual que hizo Colombia, igual que los hermanos de Costa Rica, han hecho sistemas en callejones, donde se asocia 2 hileras de botón de oro con forraje, o plantaciones compactas, esos queremos. ¿Para qué? Para utilizarlo como forraje verde o como ensilaje, para mejorar la calidad nutricional de otros recursos. ¿Por qué decimos que es importante? Porque aquí tenemos precisamente alguna información local de los recursos que como programa se han introducido en fincas que ustedes poseen. Por ejemplo, está más que decirlo que el marango tiene un contenido asombroso de proteína. Por otro lado, Cratilia, pues de 17 a 23%, depende mucho de la fertilidad del suelo, pero en promedio, en los estudios que tenemos, en las diferentes fincas, ese es el promedio, 17% a los 40 días. La yuca, según las variedades que tenemos, en INTA nosotros tenemos más de 20 variedades de yuca. Hemos hecho investigaciones con ovejos, hemos hecho investigaciones con aves, hemos hecho investigaciones con cerdos y bovinos. Y la yuca nos parece un recurso interesante porque se adapta a todas las condiciones, tolera cierta sequía, se puede o no fertilizar y se puede utilizar la planta o la raíz para la alimentación animal. Sobre todo la parte de forraje aérea es la parte más nutricional en términos proteicos. Sin embargo, la raíz es una buena fuente de almidones para la elaboración de harinas, morera de igual manera, y botón de oro, pues, que hasta cierto punto nos falta investigar. Eso no quiere decir que no haya información. La Universidad Nacional Agraria tiene información. Sin embargo,
tenemos que identificar las interacciones con el ambiente. Es diferente la respuesta que hay allá a la que nosotros podemos obtener acá. Y esa es la situación que queremos. Ir y seguir investigando. La respuesta que hubo en Costa Rica posiblemente puede ser superior o no a la respuesta que hay en las condiciones del campo o la variabilidad climática del suelo y otros elementos. Bancos energéticos. En cada una de sus fincas, de una u otra manera, hemos llevado algunas especies que ustedes tienen. Por ejemplo, hay una variedad que algunos de ustedes tienen, que es la caña de azúcar Pinder. Este es un trabajo de investigación que hicimos durante 5 años, una colecta de variedades acriolladas en diferentes zonas. De casi 20 materiales que nosotros evaluamos, identificamos el cultivar Pinder, que en la mayoría de las fincas ustedes la tienen. ¿Por qué razón? Porque es uno de los cultivares que tiene mayor concentración de azúcares en el tallo. Más o menos entre 24 a 25 grados Brix. O sea, una de las cañas más dulces que hay y una buena proporción entre cogollo y tallo. Se adapta a la mayoría de las condiciones, tolera sequía y es, digámoslo así, una planta con muchos beneficios del punto de vista energético. ¿Qué necesitamos? Lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Donde hay marango, promover la sachimoringa sacada por los compañeros presentes, el doctor Nadir, el doctor Brian. Esa investigación la retomamos nosotros y tenemos la sachiyuca. Vamos a continuar con las otras plantas como botón de oro, todo lo que es proceso de fermentación en estado sólido. Vamos a identificar los costos, como decíamos anteriormente, ¿no? Es importante identificar qué alternativa es conveniente en cada uno de los sitios de ustedes. Hemos estudiado diferentes variedades de sorgo, sobre todo en la parte seca, parte de Acoyapa, Huigalpa, parte de Santo Tomás. Los sorgos sileros son importantes. En Nicaragua nosotros, de 20 variedades que nos trajo Senta, El Salvador, tenemos a disposición 2 materiales que están actualmente en el CENIA en Managua y que nosotros de una u otra forma ya lo comprobamos. Los sorgos BMR. Los sorgos BMR son una buena opción porque son los sorgos que tienen menos concentración de un elemento antinutricional llamado lignina. Tienen alto contenido de carbohidratos solubles. Fermentan bien. La diferencia es que un ensilaje de sorgo es pobre en proteína. Pero nosotros lo hemos mezclado con yuca, que es lo que ustedes quieren. Algunos de ustedes tienen algunos panfletos y ahí está la información. Nosotros hemos llevado a algunos de ustedes a las liberaciones y ustedes vieron la calidad de ese ensilaje. Sobre todo en algunos lugares que son problemáticos en términos de sequía. Estamos hablando en Acoyapa. Ahí se liberó esta variedad y es una opción muy importante. ¿Por qué? Porque los sorgos requieren el 60% de la humedad que requiere el maíz. Sabemos que el maíz es una de las plantas más apropiadas para producción de ensilaje, pero el maíz, la producción de maíz tiene un problema, el requerimiento de hídrico. Y como estamos hablando de variabilidad climática, en muchas ocasiones hay sitios donde no llueve lo suficiente para que el maíz produzca lo adecuado. A pesar que se comercializan muchas variedades de maíz para la producción silera, hay sitios que no nos permiten, sobre todo hacer 2 épocas de siembra. Y en este contexto, los sorgos son buena opción y está en manos del INTA y del programa bovino. Tenemos los híbridos traídos de Cuba, pues. En muchas ocasiones tenemos que decir de que los hermanos de Cuba, estas tecnologías no son de ahorita, son de los años 80, por la necesidad de Cuba de alimentar sus animales. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de hacer investigaciones. Lo más importante de estas investigaciones no es repetir lo que Cuba tiene, sino poder dar dominios de recomendación. Hemos hecho investigaciones donde hacemos interacción genotipo-ambiente. ¿Qué significa? Que para muchos de ustedes, los que nosotros tuvimos el privilegio de hacer investigaciones, identificamos que el OM22, a pesar que es un híbrido, en suelos muchas veces de moderada a baja fertilidad, se adaptó bien. Y ustedes son testigos de eso. Sin embargo, sabemos de que cada uno de estos recursos tiene bondades. Hay sitios, por ejemplo en Acoyapa,
que el 715 superó al OM22 en rendimiento, en adaptación. Pero esto no quiere decir que el OM es malo o que el 769 es malo, no. Por eso es importante que las investigaciones sean en diferentes ambientes, con diferentes protagonistas, para que nosotros podamos identificar la interacción entre el ambiente, incluyendo el manejo que ustedes le dan, respecto a las variaciones climáticas y la producción. Hemos trabajado con maralfalfa, hemos tenido grandes problemas con maralfalfa. Hace unos 6, 7 años atrás, maralfalfa en Colombia se habló, es un tabú, ¿no? Lo identificamos como un forraje híbrido que en buen suelo da buen rendimiento, no tolera sequía y es susceptible a cercospora, un hongo de suelo. Esto no quiere decir que es un pasto de mala calidad o es malo, no. Simplemente es una tecnología que funcionó en alguna de las fincas que ustedes tienen. Sin embargo, estamos convencidos que en la parte de ensilaje maralfalfa no es la mejor opción por su baja concentración de materia seca a la edad que nosotros recomendamos ensilar, lo que estamos entre los 65 y 70 días. Tenemos que presecar hasta casi 2 días para poder alcanzar y utilizar aditivos como melaza, urea, etcétera, para poder ensilar. De lo contrario, no ensila bien. Quisimos combinar sorgos BMR con maralfalfa o 715 con maralfalfa más otro elemento para poder que se ensilara bien. Y esto es muy importante mencionarlo. La composición química de los elementos que hemos, en el caso de la caña, pues lamentablemente todas las cañas son bajas en proteínas, pero son a nivel energético son muy importantes. Y tolera sequía, alto rendimiento, los sorgos BMR en estado lechoso, casi 7% de proteína, un contenido moderado de fibra y buena digestibilidad. El OM22 en promedio 10% de proteína en promedio. Tuvimos zonas del rama que nos daba 7.5, pero queremos ser claros, ¿no? Aquí nosotros no fertilizamos, solamente el establecimiento. Lo trabajamos en condiciones de ustedes. Si nosotros hubiésemos fertilizado, posiblemente la concentración proteica incrementara, los rendimientos incrementaran, llegamos hasta 42 toneladas de materia seca, bastante alto en promedio. Pero esto no quiere decir entonces que es una opción forrajera. Bien, como el tiempo apremia, pues solamente quiero mencionar que nosotros en esta nueva etapa del programa bovino estamos promoviendo el pastoreo rotacional. Ya estamos en tiempo, ¿no? Y es muy importante el pastoreo rotacional porque solamente voy a decir rápidamente, ¿no? Por las ventajas, al tener potreros pequeños, reducimos la selectividad animal. Sabemos que los animales son selectivos, existe prácticamente una categorización de los animales entre el más fuerte y el más débil y se rompe ese esquema. Permite mayor capacidad de carga, reduce la contaminación ambiental, se gasta menos energía, menos aparición de maleza y el reciclaje de nutrientes. Con esto voy a terminar. Vean qué importante es la fertilización natural en las pasturas, el impacto que tiene el estiércol cuando no se utiliza ivermectina. Recordemos, las investigaciones en el mundo han demostrado que el uso excesivo de ivermectina crea resistencia parasitaria. Eso lo hemos demostrado nosotros en diferentes investigaciones que hemos hecho como único tratamiento. Y lo segundo es que reduce el tiempo de descomposición de las heces que tiene que ser en condiciones naturales de 60 hasta 90 días. ¿Cuál es el aporte anual por vaca al día de 20 a 25 kilogramos de estiércol, de 10 a 14 litros de orina, y estos son los contenidos al año, de 80 a 130 kilogramos de nitrógeno, de 30 a 46 de fósforo y potasio. Entonces es importante en las pasturas que haya muchos animales en poca área para tener una distribución de las heces y el estiércol. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Bismar Sandoval del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA.
modestos conocimientos y decirles pues que me siento muy satisfecho de estar aquí. Yo soy originario de Chontales, específicamente de Santo Domingo, entonces pues estoy en mi tierra. En la presentación yo les voy a hablar un poco sobre enfoque agroecológico y vamos a hacer un recorrido de cómo ha sido el comportamiento de la ganadería y hacia dónde apuntan los nuevos paradigmas. Yo quiero aprovechar que cuando hicieron la invocación al Altísimo, el productor Anastasio Ortega, que tuvimos la oportunidad de almorzar, recuerdo que utilizó la palabra armonía. Esa palabra, cuando hablamos de enfoque agroecológico, es una palabra muy importante. Cuando hablamos de armonía, significa que en el agroecosistema existen diferentes componentes. Y dentro de esos componentes tenemos el componente animal. Cuando hablamos de componente animal, hablamos de animales domésticos y hablamos también de fauna silvestre. Que por cierto, por ejemplo, aquí en Chontales, antes de Santo Domingo, nosotros mirábamos el danto, mirábamos venado y ahora han desaparecido. Y vamos a ver por qué han desaparecido o se han ido buscando otros hábitats. También en ese mismo ecosistema participa el humano. Está también el componente vegetal. ¿Por qué inicio hablando de esta armonía? Porque precisamente con esta cuestión que tenemos ahorita, la pandemia del coronavirus o COVID-19, sencillamente cuando nosotros alteramos este ecosistema, entonces lo que sucede es que surgen nuevos agentes patógenos. Y esos nuevos agentes patógenos se originan precisamente por el comportamiento humano. ¿Qué significa comportamiento humano? Cómo nosotros hemos venido manejando ese ecosistema, que más adelante vamos a ver cuál ha sido tradicionalmente. No significa que no hayamos avanzado en ese sentido. Y también, pues esto da lugar a cambios climáticos que permiten que aparezcan este tipo de enfermedades. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los sistemas ganaderos convencionales? Sencillamente, vamos avanzando y seguimos avanzando hacia suelos frágiles. Suelos que normalmente son de vocación forestal y no de vocación ganadera. Y no solo con eso, sino que también despalamos, quemamos y con eso se pierde cobertura arbórea. Y llegamos a suelos degradados. Para los que son del lado de Santo Domingo, esto es una foto precisamente cuando coronamos la cordillera de Amerrisque y comenzamos a bajar hacia la Libertad Chontales. Pero además de la degradación de los suelos, hay pérdida de productividad. Eso afecta a la capacidad de regulación hídrica. Esta es una foto en la zona de las Canoas y esta es una foto en la zona de Chinandega. ¿Qué significa que se afecta la capacidad de regulación hídrica? Tuvimos dos grandes fenómenos ahorita, dos huracanes. Eso significa que aunque no hayan huracanes también, en la zona, en los meses en que llueve menos, ahora llueve menos. Y en los meses donde llueve, ahora llueve más. Y cualquiera de las dos situaciones afecta a nuestra ganadería. Esto además provoca contaminación de ríos, pérdida de la biodiversidad y también incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre los cuales no voy a comentar mucho porque ya ha sido abordado por otros ponentes. De tal manera que actualmente se habla de una sola salud, lo cual también fue abordado por un ponente anterior. Solo que en el caso del enfoque agroecológico, cuando hablamos de una sola salud, incrementa la resiliencia agroecológica. Pareciera una palabrita complicada, pero es muy sencilla. ¿Qué cosa es resiliencia? Es la capacidad que tiene un sistema de resistir un fenómeno natural, pero recuperarse rápidamente. Y eso solo es posible con sistemas agroecológicos. ¿Cómo se da esa resiliencia agroecológica? Protegiendo la biodiversidad, es decir, con sistemas que nos permitan mantener ese ecosistema en armonía, tanto con los animales como con el humano, y que nos permitan aumentar la productividad usando eficientemente los recursos naturales y produciendo alimentos inocuos. ¿Qué significa esto de una sola salud? Bueno, les decía que
el productor que hizo la invocación a la Altísima nos hablaba de armonía. Entonces nosotros vivimos en un solo planeta. Esto es un agroecosistema. Si nosotros mantenemos en armonía ese agroecosistema y lo mantenemos sano, nosotros vamos a tener agua en cantidad y calidad adecuada. Vamos a tener aire puro. Nos va a suministrar el agroecosistema alimentos vegetales, tantos al hombre, a los animales domésticos y a la fauna silvestre. Va a servir para un refugio para todos nosotros. Cuando hablamos de refugio para los animales domésticos, para los bovinos, para las vacas, refugio para la fauna silvestre, pero también refugio para nosotros porque nos brinda otros servicios, como la producción de madera que nos permite la construcción de nuestras casas. Pero además nos permite que el sistema pueda sanearse por sí solo. ¿Qué significa sanearse? Que respetemos los ciclos naturales que existen en el ambiente. Esto está ligado entonces también que si el ambiente no está alterado, la salud de los animales se va a mantener de forma adecuada y nos van a brindar seguridad alimentaria. ¿Qué significa seguridad alimentaria? El agroecosistema nos brinda los alimentos vegetales y los animales pues nos brindan alimentos de origen animal. Eso nos va a permitir que el sistema sea más sostenible, manteniéndose en armonía los diferentes componentes y permite entonces que las poblaciones de vida silvestre se mantengan estables y saludables. Si esas poblaciones silvestres se mantienen estables y saludables, pues nosotros los humanos vamos a estar más adaptados a ese ambiente, vamos a ser más resilientes también desde el punto de vista financiero, es decir, la capacidad que vamos a tener de resistir cualquier fenómeno climático y recuperarnos un poco más rápido. Y además, todo esto, si mantenemos esa armonía, nos permite el bienestar de nosotros como individuos, pero lo más importante, el bienestar de todos nosotros como comunidad. ¿Cómo podemos lograr esto después de que hemos afectado tanto a nuestro ambiente? Pues tenemos que cambiar de paradigma. Y eso se dice fácil, pero requiere un periodo de tiempo en que tenemos que ir cambiando nuestra forma de hacer las cosas. Y cambiar de un día para otro no es fácil. Tenemos que buscar cómo hacer más intensivos nuestro sistema, pero esa intensificación tiene que ser ecológica. ¿Qué significa ecológico? Que los sistemas de producción tienen que ser regenerativos, es decir, que permitamos que el ambiente, que la parte de bosques se regenere rápidamente. Por ejemplo, yo soy de Santo Domingo y cuando yo estaba en primaria, secundaria, Santo Domingo estaba rodeado de bosques. Ahora los bosques han desaparecido y prácticamente ya, a pesar de que seguimos teniendo entre 9 a 10 meses de lluvia, ha ido disminuyendo la cantidad y la forma en cómo se distribuye esa precipitación. Estos sistemas son más sostenibles, pero también tienen que ser capaces de mejorar la productividad. Resumiendo lo anterior, necesitamos que los sistemas de producción bovina sean sostenibles, pero tanto hablamos de esta palabra, ¿qué significa para nosotros que los sistemas sean sostenibles? Significa que tienen que ser biológicamente productivos, es decir, nos debe permitir obtener más producto, más leche, más carne. Tienen que ser económicamente rentables. ¿Qué significa esto? Que debemos de producir más leche, más carne, pero con menores costos para incrementar nuestras utilidades. Pero estos sistemas tienen que ser ecoamigables, es decir, conseguir los dos factores anteriores, pero respetando el medio ambiente, respetando la madre tierra. Y finalmente tienen que ser socialmente aceptables. ¿Qué significa socialmente aceptable? Significa que tienen que brindar bienestar y comodidad para toda la sociedad, no solo para unos pocos, sino que tiene que haber una redistribución precisamente de la riqueza. Entonces debemos de cambiar hacia sistemas agroecológicos. ¿Qué son los sistemas agroecológicos? Son sistemas, esta palabra holístico significa que miran el todo. ¿Qué significa que miran el todo? Se estudia el componente vegetal, el componente animal, el componente suelo, pero el suelo viéndolo como un organismo vivo, como un organismo que tiene microorganismos y que en la medida en que nosotros utilizamos productos químicos, alteramos esa vida que hay bajo el suelo. Tenemos un componente que es el componente humano, tenemos un componente que es el componente atmósfera. Todos esos componentes interaccionan
Tiene que haber una diversificación espacial y temporal a nivel de especies. ¿Qué significa eso? Que en ese ambiente tiene que haber árboles, tiene que haber arbustos, tiene que haber pasturas, tiene que estar el animal, tiene que estar el hombre. Y todos tenemos que lograr sobrevivir e incrementar la producción. Tiene que haber integración de plantas y animales optimizando el uso del espacio. Quiere decir que en una misma área vamos a tener pasturas, podemos tener arbustos, podemos tener árboles y podemos estar nosotros viviendo en la misma área. Debemos procurar la activación biológica del suelo. Eso se logra a través del reciclaje de biomasa, que lo mencionaba hace poquito Bismarck, que era la parte del estiércol y la orina. Respetar la naturaleza, es decir, dejar de realizar algunas prácticas que afectan el medio ambiente. Si bien es cierto, ha disminuido la quema, todavía por imágenes de satélite se mira que en Nicaragua, en determinada área, se sigue quemando. Si nosotros hacemos todo lo anterior, vamos a tener una alta capacidad de resiliencia. Les decía que resiliencia es resistir los fenómenos naturales, por ejemplo, el caso de los huracanes, y tener la capacidad de recuperarse en corto periodo de tiempo a ese impacto. Debemos de hacer baja utilización de insumos externos al sistema y todo eso nos vuelve más autosuficientes. Pero hasta aquí entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Bueno, eso lo hacemos a través de sistemas silvopastoriles. De los sistemas silvopastoriles ya habló Bismarck. Yo no voy a profundizar en esta parte. El sistema silvopastoril no es más que la integración biológica, pero lo más importante para brindarnos utilidades es que también la interacción económica entre plantas, árboles, animales y el hombre. Y cuando hablo de animales, son animales que utilizamos desde el punto de vista de producción, animales domésticos, pero también la fauna silvestre que juega un papel muy importante para mantener en equilibrio ese agroecosistema. Entonces ahora yo voy a hablar más bien de los principios agroecológicos. Si hay algo que tenemos mucho en el trópico y que debemos de utilizarlo eficientemente es la energía solar. Entonces el primer principio agroecológico es que cuando combinamos plantas, como por ejemplo en este caso esto es madero negro con braquiaria, podemos captar mayor cantidad de energía solar y entonces la utilizamos más eficientemente y produce más biomasa. ¿Cómo hacemos eso? Estratificando el área. Entonces aquí, por ejemplo, está el Titonia diversifolia, que es el botón de oro con pastura. Esto es en la zona de Muy Muy. Esto es en la zona de Muy Muy, una combinación de cratilia, marango, más pastura. Y en el caso de que haya leguminosas, permite la fijación de nitrógeno, que más adelante vamos a ver cómo el pasto utiliza este nitrógeno que fija la leguminosa para incrementar la productividad e incrementar la calidad del alimento que va a consumir el animal. El segundo factor es que, el segundo principio es que los sistemas silvopastoriles manejados agroecológicamente aumentan la producción de biomasa. Esto de aquí es una foto en Rivas, es el cultivo en callejones de leucaena con braquiaria. Este es un banco de proteínas de leucaena y este es un banco de proteínas de marango. Pero lo más importante de las fotos es de que hemos venido hablando que deben de converger todos los componentes en la misma área y al mismo tiempo. Entonces podemos observar que aquí hay marango, pero se mantienen los árboles. Aquí hay leucaena, pero se mantienen los árboles. Aquí hay leucaena, pasto y también hay árboles. Y entonces estamos hablando de ir convirtiendo nuestra finca hacia un sistema agroecológico. Otro principio agroecológico es que al converger todos los componentes en el mismo espacio y al mismo tiempo, nos permite en la misma área aumentar la productividad forrajera, todo esto que vemos aquí, aumentar la producción de los animales y aumentar la producción forestal. Es decir, pueden convivir todos los componentes en la misma área y al mismo tiempo. Otra cuestión importante de los sistemas silvopastoriles para mejorar agroecológicamente la finca es que frena la degradación del suelo por erosión y compactación. Esta foto es en la zona de Muy Muy.
Esto es, si ustedes se fijan, cómo está degradado el suelo y cómo posteriormente con árboles eso va mejorando y se va recuperando un suelo que estaba degradado para que posteriormente mejore la productividad del mismo. Esto ya es un enfoque a nivel de paisaje, también en la zona de Muy Muy. Ustedes pueden ver que aquí es una fuente de agua que debido al despale, pues se fue perdiendo ese recurso tan valioso, que incluso en algunos países actualmente el agua ya está cotizando en la bolsa de valores. ¿Y qué pasa cuando nosotros comenzamos a utilizar árboles distribuidos en los potreros? Esto nos ayuda también a que acelere la recuperación de la fertilidad, que más adelante vamos a ver qué aportan los árboles para recuperar el contenido de materia orgánica del suelo. Reciclaje de nutrientes, yo no voy a mencionar mucho esto, ese es otro principio agroecológico que lo mencionó Bismarck a través del estiércol y la orina. Bismarck también habló del control biológico de ectoparásitos cuando se depositan las excretas y no se utilizan productos químicos. Entonces estas moscas buscan cómo poner aquí sus huevecillos, pero entonces el escarabajo estercolero compite con la mosca y evita entonces que haya muchas moscas en la finca, pero además forman las bolitas de estiércol, las depositan en el suelo y con eso mejoran el contenido de materia orgánica en el suelo y por lo tanto incrementan la productividad en biomasa, pero también la calidad de la misma. Algo muy importante de estos sistemas es de que protegen las fuentes de agua y nos permite administrar el recurso con eficiencia. ¿Qué significa administrar el recurso con eficiencia? Normalmente nosotros permitimos que los animales entren a la fuente de agua y eso pues también contamina el agua. Entonces debemos de buscar cómo hacer un uso más eficiente del mismo. Pero además estos sistemas silvopastoriles nos permiten la recuperación de corredores ribereños. ¿Qué cosas son corredores ribereños? Son todos los árboles que hay a la orilla de las fuentes de agua. Y ustedes pueden ver aquí en esta foto cómo es antes de recuperarse y cómo queda después de recuperarse a través de la siembra de árboles a la orilla de las quebradas, de los ríos, etc. Otro principio agroecológico es conservar la biodiversidad. Muy importante cuando a la finca le queremos dar un enfoque también de que se realice turismo ecológico. Entonces hay mucha, gran cantidad de fauna silvestre que hay gente que está dispuesta a pagar por ir a observar esa fauna silvestre. Y si además le brindamos determinados recursos en la finca, se convierte no solamente en que se produce leche y carne, sino que generamos también un servicio adicional. El árbol además evita el estrés calórico. Aquí yo no voy a hacer mucho énfasis, ya lo mencionaron otros ponentes que me antecedieron, pero lo más importante es que el árbol permite disminuir la temperatura rectal del animal, o significa que disminuye su temperatura corporal. Cuando disminuye su temperatura corporal, disminuye su tasa respiratoria, mejora su frecuencia cardíaca y por lo tanto, al estar en mejores condiciones, el animal incrementa su consumo de alimento y como consecuencia tenemos mayor ganancia de peso. Aquí solo hablo de la ganancia de peso porque en la ponencia me pidieron de que hablara del enfoque agroecológico en ganancia de peso y calidad de la canal, pero también tiene un efecto sobre la producción de leche. El sistema silvopastoril también ayuda a mitigar el efecto del cambio climático. Aquí lo más importante, se pueden ver muchos números, lo más importante es que miren los números en color azul. ¿Qué significa esto? Este es un sistema de leucadena leucocéfala con panicum maximum y podemos ver que si bien es cierto, hay emisiones de gases de efecto invernadero, la captura que hace es mayor que las emisiones y por lo tanto tiene un balance positivo. Eso significa que capturamos más carbono que lo que emitimos y eso es una ventaja para el sistema. ¿Qué pasa a nivel de suelo? Este es otro trabajo de investigación. Se comenzó con un contenido de materia orgánica de 2.9, en el bosque es de 4.3 y podemos ver que utilizando sistemas silvopastoriles, el contenido en la pastura es de entre 3.4 y 3.7% de materia orgánica. Pero miren qué importante que pasa cuando ubicamos el contenido de materia orgánica debajo del árbol. Es similar o superior a la que tiene el bosque. Esto es el bosque y esto es lo que hay debajo de los árboles. Al haber mayor contenido de materia orgánica, puede esperarse que tengamos mayor cantidad de biomasa producida y de mejor calidad. Esto es un ensayo en Matiguás. Decíamos que también
disminuye el efecto que tiene el agua desde el punto de vista de la degradación, ya sea por escorrentía. Entonces podemos ver que cuando hay pasturas mejoradas con árboles, hay menos escorrentía. ¿Y por qué hay menos escorrentía? Porque hay mayor infiltración de agua. ¿Por qué hay mayor infiltración de agua? Esa mayor infiltración se debe que cuando llueve, la lluvia no cae directamente en el suelo, sino que es amortiguada porque es intersectada por las hojas y ramas de los árboles, de tal manera que esa agua es retenida en el follaje y posteriormente esa agua cae como gotas. Cuando cae como gotas permite que eso se infiltre rápidamente y esa infiltración es debido a que hay diferente estratificación de la raíz bajo el suelo. Las raíces de los pastos son raíces que no son tan profundas. La raíz del arbusto es un poco más profunda y la raíz del árbol es mucho más profunda. Quiere decir que el suelo tiene capacidad de infiltrar mayor cantidad de agua e impide que el agua corra y que nos vaya a dañar, a que vaya a haber erosión y que dañe el suelo. ¿Qué pasa desde el punto de vista productivo? Les decía, esta foto es en Rivas. Entonces podemos observar que cuando se asocia pasto estrella con leucaena, la producción se incrementa hasta 30 toneladas, cuando es solo el pasto estrella es de 24. Es decir, hay un incremento en la producción de biomasa y ese incremento se debe a que la leucaena, al ser una leguminosa, fija nitrógeno y eso da lugar a como que estemos fertilizando la pastura. Pero además de que incrementa la producción, incrementa la calidad y podemos ver que el pasto estrella tiene 10.22 cuando es solo, pero cuando está asociado se incrementa a 13.52% de proteína. Eso de los porcentajes de proteína, también el ponente por la mañana explicó que eso iba a depender cómo se manejara también el pasto estrella, que puede ir desde un 6% hasta un 18% dependiendo del tipo de manejo. Luego voy a hablarles un poco ya sobre la producción de carne, que fue precisamente lo que también se me pedía en la presentación. Entonces tenemos una pastura mejorada sin fertilizar y un sistema silvopastoril. Si nosotros observamos, esto que está aquí es el peso del ternero al destete, en ambos sistemas el peso es igual, 140 kilogramos al destete. Pero aquí lo más importante es que hablamos de productividad, y cuando hablamos de productividad es la cantidad de carne que producimos por unidad de área. Entonces, en el sistema de pastura mejorada tenemos una carga de 2.88 animales por hectárea, en el sistema silvopastoril tenemos 4.19. Si nosotros multiplicamos 4.19 por 140, nos da aproximadamente 560 kilos, mientras que aquí cuando multiplicamos 3 por 140 nos da aproximadamente 420. Eso significa que hay hasta un 30-40% más producción de carne por unidad de área cuando utilizamos sistemas silvopastoriles. Cuando lo vemos ya en el caso de producción de novillos, se compara pasturas naturales, la carga es bastante baja, apenas nos da para producir de 100 a 140 kilos por novillo por año. Cuando es pastura mejorada, se mejora la carga a 0.5 y nos permite producir de 170 a 190 kilos por novillo por año. Pero cuando tenemos pastura mejorada con un sistema silvopastoril, en este caso leucaena, pero no quiero que estén pensando que la leucaena aquí la estamos mencionando como receta, porque tiene que ser una especie adaptada a las condiciones donde ustedes tienen su finca, también se incrementa la producción de carne. Este es un trabajo hecho en Nicaragua. Esta de aquí es una foto que está, subimos como que vamos para la Libertad, bajamos, entonces hay una parte que es un sistema silvopastoril, no sé si es establecido o es de manera natural, pero se mira que es un sistema muy bueno, muy bien manejado. Esto es otro producción de carne en sistemas silvopastoriles. Podemos ver que la ganancia de peso con pasturas naturales o mejorado es de 420 gramos por día. Con sistemas silvopastoriles de pasto con leucaena se incrementa a 780 gramos. Pero también se incrementa la productividad. ¿Por qué se incrementa la productividad? Porque aquí la carga es de un animal y aquí es de 5.5. Miremos el siguiente sistema, que es mucho más interesante, porque este sistema tiene leucaena, que se maneja como arbusto, tiene el pasto estrella, pero también tiene la parte forestal, que son 500 árboles por hectárea de cedro amarillo y teca. Entonces,
la ganancia de peso se incrementa a 830, entre 830 y 880 gramos, se baja la carga. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el árbol. Entonces la carga baja a 3.5, pero sigue siendo superior que teniendo solo la pastura mejorada. Y miren qué interesante cómo nos permite incrementar el rendimiento por hectárea alrededor de 1000 a 1100 kilogramos de carne por hectárea. Eso quiere decir que mejora la productividad. Esto lo que nos indica es que mejora la producción por animal. Y en el siguiente sistema, pastura contra sistemas silvopastoriles, vemos que también mejora tanto la ganancia de peso por animal como la productividad. Finalmente me pedían de que hablara sobre cuál era el efecto del enfoque agroecológico sobre calidad de la canal. Aquí debo de mencionar que hay muchos organismos que han hecho hincapié en Nicaragua de que precisamente el tipo de sistema que nosotros tenemos nos permite producir una carne que le llaman carne verde, porque es a base de pasturas. Pero cuando la combinamos con el sistema silvopastoril, nos encontramos que mejora el rendimiento de la canal. ¿Por qué mejora el rendimiento de la canal? Porque al incrementar la ganancia de peso del animal, teniendo el mismo esqueleto, su rendimiento en carne es superior, pero también mejora el tipo de carne. Es una carne más magra, con una grasa subcutánea de color deseable para el mercado. También se ha encontrado que la carne en sistemas silvopastoriles tiene un mayor contenido de vitamina E, pero también tiene ácidos grasos de mejor calidad. ¿Cómo se conocen esos ácidos grasos de mejor calidad? Con el nombre comercial. Traemos el nombre químico y el nombre comercial. El nombre comercial es que esa carne tiene más omega 6 y más omega 3. De mucha importancia para la salud humana porque ayudan a disminuir el colesterol malo e incrementan el colesterol bueno para los consumidores. Y además este tipo de carne se ha encontrado que tiene menor contenido de este ácido, se llama ácido mirístico, que disminuye los problemas cardiovasculares en nosotros los humanos. Es decir, es una carne de mejor calidad, pero además de mejor calidad, una carne más saludable, que lo mencionábamos al inicio, producir productos inocuos que no afecten la salud del humano. Ya voy finalizando, para que no se me aburra. Pero además el sistema silvopastoril ayuda a que disminuyan las emisiones de metano. ¿Por qué hace que disminuya las emisiones de metano? Porque si nosotros mejoramos la calidad de la biomasa que está consumiendo el animal, pues va a producir menos gases de efecto invernadero. Finalmente, ¿cuáles son las razones entonces para que nosotros estemos promoviendo la adopción de sistemas con enfoque agroecológico? En primer lugar, porque se necesita menos área para lograr mejor volumen de producción. Es decir, con menores áreas logramos producir lo mismo o más de lo que estamos produciendo. Eso nos permite liberar áreas estratégicas para protección de la biodiversidad. ¿A qué áreas estratégicas me refiero en la finca? Nos permite entonces que todas esas quebradas, todos esos riachuelos, todos esos ríos, los podamos reforestar y con eso incrementamos la oferta de agua en la finca. Posibilita la intensificación agroecológica porque podemos ser más productivos utilizando más eficientes los recursos naturales y sin afectar la estabilidad de los ecosistemas naturales. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio? Mantener en armonía. Entonces, nos permite mantener más estable el ecosistema. Generan microclimas que nos permiten, ya decíamos, mejorar la temperatura corporal del animal, mejorar la tasa respiratoria, mejorar su frecuencia cardíaca. Como consecuencia, el animal va a consumir más y si consume más, pues va a producir más. Hemos utilizado la palabra sostenible. ¿Qué significa entonces un sistema con enfoque agroecológico? Que es más productivo hoy, pero es más productivo también para el futuro. Eso significa que es sostenible. Incrementa la productividad y algo muy importante, el retorno financiero para los ganaderos. Hay mayor resiliencia a la variabilidad climática. Recuerden que resiliencia es la capacidad de resistir el efecto de un fenómeno climático y recuperarnos rápidamente. Aporta la mitigación a través de la captura de carbono, tanto en la parte superior a través de los tallos y hojas, como bajo el suelo a través de las raíces. Y es amigable con la biodiversidad. Muy importante si queremos promover nuestra finca como turismo ecológico. Muchas gracias. Entonces, miremos cuál es la lógica operativa de unos mercados, o más bien del mercado.
Cuando nosotros platicamos con productores y les decimos, ¿qué es primero? ¿Qué piensa usted que es primero? ¿El precio o la calidad? Más del 90% de los productores nos dicen que la calidad. Pero hay algunos productores que todavía están pensando que el precio es primero. Si me das precio, te doy calidad. El mercado te paga si le das calidad. Y si yo tengo calidad, puedo pedir precio en cualquier mercado. ¿Verdad? Esas son cosas que tienen una lógica bien fundamentada en el funcionamiento de estos sistemas de producción y comercial. Pero además de eso, los mercados nos están pidiendo que lo que nosotros le vendemos no le vaya a causar ningún riesgo de enfermedad a quien la persona que se lo consuma. A eso le llamamos inocuidad. También ya lo han hablado por acá. Además de eso, que no estemos maltratando a los animales, que no le falte agua, que no le falte comida, que no les estemos gritando, etcétera. Y por otro lado, que también seamos capaces de hacer prácticas de bioseguridad. Todo lo que nosotros hacemos cuando estamos hablando de prevenir el coronavirus son prácticas de bioseguridad. Entonces, en una finca, si nosotros hacemos control de ratas, por ejemplo, hacemos prácticas de bioseguridad, porque lo que estamos previniendo, es de que no tengamos incidencias de leptospira, o que los productos que nosotros tengamos ahí en la finca no vayamos a contaminar a otras personas con la leptospirosis. El caso de los vampiros, hacer captura de vampiros en una finca es un sistema que practica bioseguridad también. Ahora, el tema de los mercados está basado en tratados de libre comercio, si ustedes lo saben mejor que nosotros, contratos, esa gente hace supervisión sobre lo que hacemos, ¿verdad? Y también nos exigen cumplimiento. Y sobre todo, tiene que ser trazable, es decir, tenemos que conocer dónde se origina ese producto y hacia dónde se va a dirigir el consumo. Tenemos que verificarlo, tiene que poder ser certificado y auditado. Por otro lado, tenemos la lógica de la finca, la lógica del productor. Yo quiero partir de esto diciéndoles que sentirse, o más bien, tener un servicio de asistencia técnica, de transferencia de tecnología en una finca, es una dicha. Y deberíamos de tratar de sacarle provecho a los técnicos que nos visitan, que visitamos la finca, siempre y cuando no lleguemos solo a la hora del almuerzo, ¿verdad? Sino que lleguemos a trabajar, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando un productor escucha hablar a un nutricionista, el nutricionista le dice que la alimentación es lo más importante en el ganado, ¿sí o no? Si ustedes platican con un médico veterinario, el médico veterinario le va a decir que la sanidad es lo más importante en la producción ganadera. Si llega alguien que maneja los temas de reproducción, un buen palpador, un buen inseminador, también les va a decir que la reproducción es lo mejor. La genética, todos los productores, todos, yo diría sin excepción, están pensando en cómo hacer mejoramiento genético. Por varias razones, miraron un toro bueno en cualquier parte y les gustó, miraron en la televisión o una revista, etcétera. Pero andan pensando en la genética. Eso siempre está en el ambiente y tiene que ver mucho con sanidad, con alimentación y con reproducción. Es decir, no lo podemos dejar por fuera. Pero aquí está la forma, cuando hablo de cultura del productor, yo lo que quiero decir es la forma cómo hacer las cosas, las costumbres que nosotros tenemos. Cómo aprendimos a hacer la cosa y cómo hacemos lo que estamos haciendo. Ese es el tema. Ahora, yo creo que nosotros como técnicos, lo que nosotros debemos hacer es que platiquemos con el productor y quedemos en un acuerdo que todo esto, además de necesario y de indispensable en la finca, tiene que ser complementario. Es decir, no podemos hablar de sanidad si los animales tienen hambre. Y no podemos hablar de reproducción si los animales están enfermos. Entonces tenemos que ver que eso todo esté trabajando, que esté funcionando en armonía, retomando la palabra del maestro, ¿verdad? Para que podamos tener resultados. Nosotros desde Conagán estamos implementando un proyecto de ganadería sostenible, que donde en alianza con el Banco Interamericano y otros socios como Canicarne,
organizaciones de productores, con la Universidad Agraria, el IPSA, que es el organismo, la autoridad competente para la implementación del sistema segregado de producción bovina. Nosotros, al igual que Bovino, estamos tratando de llevar la tecnología de la certificación de las fincas en el sistema segregado de producción bovina. Este proyecto, el Banco Interamericano lo valoró como un proyecto climáticamente inteligente, en el componente de la agricultura climáticamente inteligente. Tratamos de enfocar la mejora de la productividad, siempre pensando en la seguridad alimentaria. Hay el enfoque agroecológico, es decir, se da la interacción de todos los que estamos trabajando en ese sistema, ¿verdad? Y también involucra a todos los actores de la cadena. Como ustedes vieron ahí está la universidad, están los productores, están los mataderos, ¿verdad? Están las instituciones que hacen servicio de asistencia técnica. El proyecto de ganadería sostenible y el sistema segregado de producción bovina, ¿verdad? Y el proyecto bovino y otros que estamos en esta iniciativa, son los primeros. Esta es una iniciativa como primera experiencia en Nicaragua. Todos los productores que están en este sistema, enfocados a estos modelos de producción, siéntanse pioneros, siéntanse que son los productores que están en la punta de lanza de la ganadería del futuro en Nicaragua, ¿verdad? Y siéntanse que son los productores que pueden llegar a representar este país en los mercados de exportación, los mercados de mejor valor. Cuando nosotros hablamos de darle un cambio en cambio cultural, en el manejo de la ganadería, nos estamos refiriendo, como les decía, a la forma como hacemos las cosas. A veces, yo les puedo poner un ejemplo ahorita, el tema de los registros, por ejemplo, que es uno de los problemas o de las limitantes, porque no es un problema porque tiene solución. Me decía un maestro que los problemas que tienen solución no son problemas, ¿verdad? Entonces, el tema de los registros es un poco complejo en las fincas porque nosotros no tenemos la cultura de apuntar. Nosotros no tenemos la cultura de ir anotando lo que hacemos. No tenemos la cultura de pedir una factura cuando nosotros vamos a comprar los productos veterinarios para que nos permita después hacer un análisis económico de lo que estamos haciendo. Entonces es bien difícil. Por eso cuando nosotros nos preguntan ¿cuánto te cuesta producir un litro de leche? Lo primero que hacemos es rascarnos la cabeza. Decimos, cuesta como, cuando nosotros decimos como, ya no sabemos. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Este proyecto está liderado por el sector público, perdón, por el sector privado, pero en alianza con el sector público. Ya les decía, el IPSA es la autoridad competente para la implementación de este sistema y por supuesto que tiene su marco legal. El sistema segregado, con el IPSA le tomó una definición, un modelo de certificación, fíjense bien en esto, un modelo de certificación de la producción del ganado bovino que tiene como función dar garantías en aspectos de sanidad e inocuidad, ¿verdad? Y está basada en regulaciones nacionales y de los mercados de mayor valor. Entonces, el sistema segregado certifica aspectos sanitarios y de inocuidad. ¿Qué es lo que hacemos en una finca? Se promueven las prácticas de bienestar animal. No hay hambre, no hay sed, hay sombra en los potreros, no le gritamos a los animales, no golpeamos a los animales, evitamos que los perros anden mordiéndoles las patas a los animales para que salgan corriendo, etcétera. Evitamos que el ordeñador le dé una cachetada al ternero cuando el ternerito se le viene por el otro lado porque anda con hambre. Esas son prácticas de bienestar animal que nosotros como cultura normalmente las tenemos en cuenta. La bioseguridad, como le decía, tenemos que garantizarle la vida tanto al hombre como a los animales, ¿verdad? Hacemos prácticas de captura de vampiros porque nosotros sabemos que eso afecta al ganado, le da rabia, etcétera, pero también es una enfermedad que se transmite a los humanos. Hacemos control de ratas para evitar la leptospira, etcétera. Las buenas prácticas de sanidad y de alimentación están basadas en los planes de sanidad y alimentación que se desarrollan en finca. En esto yo quiero decirles algo. Todos los productores tienen un plan de sanidad y un plan de alimentación. Todos.
Todos saben el momento en que tienen problemas de déficit de pasto. Y todos saben qué hacer cuando un ternero tiene diarrea. ¿De qué manera? Como sea. Pero saben. Lo que pasa es que no lo tenemos escrito. Entonces, el sistema segregado nos enseña a que elaboremos un plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada una de esas situaciones para que podamos nosotros demostrarle? Cuando hablamos de mercados de mayor valor, tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo lo estamos haciendo, ¿verdad? Los temas de la trazabilidad es algo que tenemos que trabajar en fortalecer este sistema, y a su vez estamos buscando cómo generar productos de calidad, tanto en carne como en leche. Todo esto tiene que funcionar de manera integral, como un sistema. Nosotros no podemos hacer bienestar animal si no tenemos trazabilidad, entonces no somos certificables. Ahí no se mira la LAN, me disculpan, pero nosotros tenemos identificadas esta cantidad de actividades que se necesitan desarrollar en una finca. Aquí está el plan de trabajo, el plan de asistencia técnica de un técnico, de un médico veterinario. Está enfocado tanto a las actividades que están relacionadas al seguimiento de los 43 parámetros del sistema segregado, como a las actividades que tienen que relacionadas con el mejoramiento de la productividad en la finca, ¿verdad? Pero en esto lo que quiero decirles es una cosa. Si nosotros hacemos todo esto, nosotros podemos lograr buenos resultados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos demanda 25 días al año. O sea, una finca, para que yo la pueda atender bien, yo necesito llegar 25 días al año. Porque en eso está el tema del control de brucelosis y tuberculosis, que son 2 veces al año, el primer año, etcétera. En los diagnósticos reproductivos y todo lo que demanda el sistema segregado. En nuestra experiencia nosotros hemos diseñado ya un paso a paso para llegar a certificar la finca. Preparamos las condiciones de lo que tengamos que hacer en función de cumplir con los 43 parámetros. Una vez que creemos nosotros que ya esto está listo, el IPSA como autoridad competente llega y evalúa esa finca. Y es el que determina si o no se cumplen con los parámetros para certificar una finca, ¿verdad? Y se le entrega un certificado al productor. Esa finca, ese productor certificado significa que está haciendo cosas diferentes al resto de los productores. Ese es un resumen que podríamos dar nosotros en función de lo que es tener un certificado de una finca en el sistema segregado de producción bovina. Ahí nosotros promovemos, como les decíamos, los planes de manejo, los planes de alimentación, el bienestar animal, bioseguridad, los registros, pero también se contribuye a cambiar algunas características del sistema, por ejemplo, el manejo y uso de los pastos mejorados, lo vamos a ver, la división de potrero, la intensificación de la alimentación, que tiene que ver mucho con la división de potrero, con la producción de alimentos. Se desarrolla un proceso de desarrollo de capacidades en los productores, donde cada productor debería de saber cuánto forraje le produce un potrero para saber cuánto ganado le voy a meter por cuánto tiempo. Si eso no lo tenemos así, no tenemos un plan de alimentación completo, ¿verdad? Y tanto en el verano como en el invierno. Y saber en qué momento el productor va a tener problemas de alimentación para ver cómo va a compensar eso, y no como muchos, pues que hasta que estamos en enero comenzamos a buscar qué comprar. Corremos para las arroceras a comprar vacas. Esto aquí en el tema de los pastos, con la universidad nosotros estamos desarrollando un estudio de captura de carbono, que es una contribución que le hace a la ganadería al control de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que hemos llegado a ver? Que un alto porcentaje de las fincas tienen entre el 50 y el 60% de cobertura de sus pastos. Es decir, no es necesario ampliar áreas de pasto. Repoblemos los potreros que tenemos. Fíjense bien y vayan caminando por los potreros y se van a dar cuenta cuántos espacios vacíos tenemos donde vamos caminando. Ahí tiene que haber pasto, porque ahí no es un trillo para que andemos caminando. Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a poder incrementar la carga animal. Eso es mejorar la productividad.
La conservación de los árboles, ya eso lo tenemos más que digerido ahorita. Entonces, el control por ahí hablaban del control biológico de ectoparásitos también. Hay un control ecológico de la garrapata, hay una vacuna, creo que muchos de ustedes ya la conocen. Los tratamientos de los animales con los productos que realmente son para uso bovino, el uso de agua y en cantidades de calidad. El tema de la captura de carbono, aquí lo que nosotros podemos decirle que los productores que más eficientes son aquellos que tienen divisiones en sus potreros, que hacen rotación de potrero, ¿verdad? Y que tienen un modelo de alimentación bastante diferente, pero que sobre todo no están utilizando madera. Yo estoy totalmente convencido que el ganadero no deforesta su finca. El ganadero no deforesta a propósito de lo que, unos videos que andan circulando por ahí, difamando la ganadería nacional, ¿verdad? Pero sí hay tres tipos de productores cuando nosotros estamos haciendo transferencia de tecnología. El productor que nosotros llegamos y le decimos, mira, nosotros queremos trabajar con ustedes en esto y esto y esto y esto. Y te dice, ok, perfecto, hagámoslo, me gusta la idea, veremos cómo hacer las cosas. El productor que te dice, voy a ver cómo le va a fulano de tal y después me rifo, ¿verdad? Y el productor que te dice, yo no quiero saber nada de eso, yo sí estoy tranquilito. Entonces, ¿con quiénes nos vamos nosotros? Con los primeros, que son los que quieren trabajar, ¿verdad? Así de sencillo. Este tema de la oferta alimentaria, este ganado, el potrero, esta parte, esto es en la zona de Muymuy. Pero el potrero, como está al mediodía, el ganado busca la sombra y deja el potrero. Ya en la tarde salen y se van a pastorear. Ya estos beneficios de los árboles ya se ha conversado bastante sobre eso. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, eso que es, para mí que las láminas lo dicen solo, pero el tipo de agua que nosotros le damos. Cuando hablamos de cantidad y calidad del agua o cantidad y calidad de alimento de los animales. ¿Verdad? El sistema segregado, como les mirábamos hace poco, promueve lo que es la sanidad, la inocuidad, la trazabilidad de los alimentos. Nosotros con el proyecto lo complementamos. Buscamos cómo meterle productividad, buscamos el tema de la sostenibilidad, que eso es un tema de otro momento, que haya rentabilidad. La rentabilidad nosotros la vemos con ese productor que tiene una visión empresarial. Piensa en los costos. Ese productor es el que te puede dar datos para hacer un análisis de rentabilidad de una finca. Y ser competitivo, bueno, hay varias cuestiones ahí en eso. Al final puede buscar una producción eficiente, certificarla como una alternativa para el futuro. Entonces, nosotros tocamos tres ejes en el tema de la productividad. Perdón. Primero vemos el estado de la vaca antes del parto. Mientras más nos alejemos antes del parto hacia atrás, 3 meses, 2 meses, 1 mes, nosotros vamos a tener una vaca que nosotros le vamos a dar un mejor manejo, va a llegar al parto en una mejor condición corporal, nos va a dar un ternero más pesado, ¿verdad? No vamos a tener problemas de prolapso y nada de eso. Dicen que en el parto hay que intervenir. El parto de los animales no se interviene. Se interviene si se presentan problemas, y los problemas se presentan porque no le damos buen manejo preparto, ¿verdad? Así podemos ver las situaciones de esto. Entonces, una buena vaca en buen estado corporal, un buen ternero, con las grandes posibilidades, si tenemos las condiciones de que quede preñada lo antes posible, reducimos el intervalo entre partos, sacamos más partos por vida útil de la vaca, eso es productividad. El ternero, desde que nace, todo el manejo que ustedes ya saben cómo le hacen, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros no controlamos cómo nacen, dónde nacen y a qué hora nacen esos terneros. A veces como nos nacen en los sitios, en los potreros grandes, cuando nos damos cuenta ya tiene 1 mes, 1 semana, lo que sea. Pues. Pero lo importante es estar atentos. Nació el ternero, se tomó el calostro y después de eso nosotros promovemos el desarrollo del rumen, ¿verdad? Que es suministrarle alimento sólido a partir del 8º día de nacido. De tal manera que desarrolla el rumen y a los 3 meses, 4 meses ya es un rumiante y puede aprovechar mejor los pastos, que para eso lo hizo Dios, el rumiante, para que el pasto lo convierta en alimento.
Entonces este ternero, en lugar de pesar los 140 kilos que decíamos anteriormente, están pesando 200, 220 kilos. Estamos vendiendo 60, 70 kilos más de carne al año. Eso es productividad, desarrollar el rumen. Y el otro es que nosotros tocamos el tema de la reproducción. En las fincas, por cada 3 toros que hay uno que tiene problemas de fertilidad y el 17% de las hembras tienen problemas de fertilidad. ¿Verdad? Entonces los diagnósticos reproductivos con frecuencia es necesario estarlos haciendo, practicándolos en la finca. Y por supuesto hay que desarrollar capacidad, hay que platicar con el productor sobre esto. Esto es parte de lo que les mencionaba. Entonces con el tema del manejo tenemos hasta 2 lactancias más, se puede tener con ese tipo de manejo, que serían 2 partos más, 2 terneros más, unos 1.900, 2.000 litros de leche adicionales, producto de carnes de mejor calidad, ganado en mejores condiciones, las fincas de mayor valor porque ganado es mejor, ¿verdad? Y por supuesto tenemos ganaderos con reconocimiento internacional. En 29 fincas de las 240 y pico que estamos manejando, nosotros tenemos registro de producción. Esto no es para alarmarse, esto no es que todo lo que andan haciendo, pero este incremento del 16% en la producción de leche y el 34% de leche por hectárea, y de igual manera 50 kilos más de carne por hectárea, 48% más, nosotros lo hemos logrado. No es porque llegas a hacer con la varita mágica, la viene, no, no es cierto. El productor está siendo más selectivo con su ganado, está dándole un mejor manejo a su ganado, está cambiando la mentalidad de cómo manejar su ganado, porque el ganado, la finca es una empresa, y si la finca no te da dinero para mantenerte, entonces vos estás perdiendo, y si estás perdiendo tenés problemas, y si tenés problemas no vas a manejar bien tu finca. En los diagnósticos reproductivos, el 39% de las hembras que hemos logrado palpar, de más de 6.000, de un lote de 10.000, el 39% están vacías. Es decir, de cada 100 vacas, 61 están preñadas, nos van a dar un ternero, y 39 no nos están dando el ternero. Entonces esas 61 le van a dar, cuando paran, le van a dar, la ganancia se la va a trasladar a las otras. Y también lo de la trazabilidad. La trazabilidad es fundamental, es lo que nosotros podemos demostrar cuando nosotros le decimos a la gente que se le están vendiendo los animales, ¿qué edad tiene ese animal? Nosotros, el productor solamente se va a donde tiene sus registros y lo ve. Porque nosotros comenzamos a decir, tiene como... Nos perdimos. Entonces, esa es una cuestión de manejar los registros. Nos preguntan qué edad tiene ese animal, ir donde tenemos el registro, espérame, ya vengo, yo no lo ando en la cabeza. Lo tengo apuntado. Me voy, aquí está, ¿ves? Ahí está la chapa, aquí está registrado, está en el sistema. Esa es la manera más sencilla de demostrar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y esa es una de las funciones de la trazabilidad. ¿Verdad? Muchas gracias.